A partir de este momento damos inicio al módulo número 1 del curso AZ305, Diseño de Soluciones de Infraestructura de Microsoft Azure. Y vamos a empezar hablando un poco de lo que tiene que ver con ese diseño de esa solución de gobernanza o de gobierno como tal, que nosotros como organización deberíamos de tener. Entonces vamos a revisar en primera instancia cuáles son esos objetivos de aprendizaje que tenemos y un enfoque orientado a los dominios de los cuales mencionamos, sobre los cuales deberíamos de, o mejor, sobre los cuales se desarrollan esos objetivos de aprendizaje. Entonces, en primera instancia tenemos lo que es el diseño de ese gobierno, ¿sí? El diseño de los management group, todo el tema de trabajo, diseño de las suscripciones, diseño de los grupos de recursos, diseño de todo el tema de tags o de tagueo, de los recursos que vamos a poder ya tener, la definición de políticas que se relacionan con los temas de compliance, todo el tema de airbag para la asignación como tal de los permisos y definir los roles claramente dentro de la organización. Y finalmente miramos un poco el diseño de lo que tiene que ver con el landing zone, donde hace referencia como tal a esa zona de aterrizaje, que es la construcción inicial que nosotros hacemos para empezar a desplegar todos estos otros diseños de los cuales mencionamos previamente. Una vez finalicemos cada uno de esos diferentes objetivos de aprendizaje, para cerrar el módulo vamos a revisar lo que es el caso de estudio, que es un caso de estudio que lógicamente, como lo mencionaba, se relaciona con cada uno de los diferentes puntos que mencionamos anteriormente. Y una vez lo desarrollemos, hacemos un recap donde revisamos cómo resolvemos ese caso de estudio que se relaciona con la empresa ficticia que mencionamos inicialmente en la parte introductoria de este curso. Entonces, en este módulo hablamos de este dominio principalmente. Entonces, hablamos acá del diseño de la gobernanza o del gobierno. Y acá, ¿qué tenemos? Tenemos tres elementos fundamentales que se asocian con ese porcentaje del 25-30% asociado pues a la certificación, pensando o teniendo en cuenta mejor que ese es el objetivo principal que tenemos con el desarrollo de este curso AZ305. Entonces, miremos. Punto número 1, hablamos de esas recomendaciones, de esa estructura para los grupos de administración como tal, las suscripciones, grupos de recursos y una estrategia como tal para ese etiquetado de los recursos que tenemos. 2, hablamos de esas recomendaciones de una solución para administrar ese compliance o todos los temas de cumplimiento que tenemos acá. Y 3, hablamos de esas recomendaciones de una solución para los temas de gobierno e identidades como tal, teniendo en cuenta que es súper importante los temas de identidad, hablando pues de que ahorita las identidades son el perímetro que tengo a nivel de la organización y en línea con eso, pues debo aplicar ciertos procesos de configuración o aseguramiento de estas haciendo uso de lo que me permite Azure y tal vez incorporando otros elementos adicionales. Listo, entonces empecemos con ese diseño, esa gobernanza, ese gobierno. Hablamos de gobernanza de gobierno, ustedes pues ahí eh, toman la decisión de cómo lo quieren manejar como para entenderlo bien. Gobernanza, gobierno, digamos que la orientación va hacia ese proceso. Entonces, para empezar a resolver o entender cuando uno habla de gobierno, pues uno puede hacer un símil con el gobierno de cada país. Entonces ya sabemos que un gobierno de cada país define unas normas, unos lineamientos, unos procesos del comportamiento de las entidades como tal y de todas las personas que habitan ese país y también de los extranjeros. Entonces hay unos lineamientos, por ejemplo, el tema del pago de impuestos es algo que define como tal el gobierno, todo el tema de las normas de tránsito, bueno, todo lo que tiene que ver cuando hablamos de un país en términos generales, hablamos de ese gobierno y, lógicamente, ahí cabe, digamos que la situación donde hay gobiernos buenos y gobiernos malos. Entonces, ahorita volviéndonos al tema de Azure, entonces está enfocado específicamente a eso, a cuáles son las políticas, las normas, los lineamientos que yo voy a poder definir para el manejo de los recursos que voy a estar desplegando sobre esa nube pública, en ese caso que se relaciona con las diferentes soluciones y servicios que yo necesito tener sobre la plataforma de Azure o sobre esa nube pública que vamos a estar utilizando. Entonces, en línea con eso, necesitamos resolver o entender
¿Cuál es la respuesta a estas diferentes preguntas que aparecen acá? Entonces, digamos que Microsoft lo relaciona por ese lado y nos pregunta, ¿por qué es importante la gobernanza? ¿Sí? Como una de las preguntas principales. Dos, ¿a quién de nuestra empresa le preocupa ese gobierno? Tres, ¿cuándo deberíamos pensar en implementar esa gobernanza? Y cuatro, ¿qué podría pasar si no implementamos ese gobierno? Entonces, ahorita decíamos gobiernos buenos o gobiernos malos. Entonces, ese gobierno que vamos a estar implementando como tal en la nube, pues va a estar alineado con esas diferentes definiciones que necesitamos tener. Entonces, nosotros también, digamos que dentro de la conversación inicial, en la parte introductoria, hablamos también de ese framework como tal que necesitamos tener para trabajar esa gobernanza o esa metodología que vamos a poder llegar a tener en la nube de Microsoft Azure como tal. Entonces, una de las definiciones que es importante que tengamos es, cuando hablamos de adoptar la nube, es un recorrido y no un destino como tal. ¿Eso qué quiere decir? Que en ese camino vamos a tener, vamos a poder identificar hitos claros y ventajas empresariales tangibles que necesitamos tener. Entonces ahí vamos viendo ese control que vamos a estar ejecutando sobre los recursos que desplegamos. El otro es el estado, digamos que final de esa adopción de la nube es desconocido, digamos que cuando nosotros como organización empezamos a adquirir o a irnos hacia el tema de la nube y empezar a caminar dentro de la estructuración como tal de ese gobierno. Entonces, en principio va a ser desconocido porque estamos aprendiendo. Entonces, a medida que vamos avanzando, pues vamos a ir aprendiendo, como decimos, cuando el niño empieza a gatear, empieza gateando, luego camina y así sucesivamente va a ir avanzando y va creciendo. Entonces, de este lado, pues también vamos a hacer lo mismo, vamos a empezar a entender mucho más los temas de gobierno a nivel de la nube y vamos a poder ir empezando a definir o a crear esas diferentes barreras de seguridad que van a mantener a la compañía en una ruta segura a lo largo de este recorrido, ese camino o ese viaje que vamos a empezar a abordar como tal y que necesitamos tener. Entonces decíamos que partíamos de ese Cloud Adoption Framework como tal, que va a proporcionar esas guías de gobierno, de gobernanza como tal, y estas guías van a describir esos diferentes procesos que necesitamos tener y probablemente pues vamos a poder también basarnos en experiencias de otras personas o otras empresas que ya han avanzado como tal en, en esos diferentes aspectos del gobierno y nos van a permitir, nos van a dar un camino bastante claro de acuerdo pues a la definición que necesitamos tener. Entonces tenemos un punto o un estado final que estaríamos buscando para poder, digamos, que trabajar dentro de ese recorrido sin un destino como tal objetivo que, como decíamos, vamos a irlo construyendo a medida que vamos a ir avanzando. Entonces va a ser importante establecer una visión aproximada de ese estado final para, digamos, que ir dando los diferentes pasos que necesitamos tener para poder, digamos, que alcanzar esos diferentes procesos que necesitamos tener. Entonces, de acuerdo a eso, nos fijamos acá en los temas de gobierno. Entonces, van a aparecer unos temas de riesgos, unos temas de compliance, los temas de presupuesto, los temas de ops, políticas y permisos, que básicamente se van a traducir como en las definiciones que necesitamos tener y eso básicamente nos va a ayudar a estructurar como tal ese gobierno que necesitamos tener. Entonces hablamos de esas directivas corporativas que nos van a ayudar a regir ese gobierno y la guía como tal de gobierno se va a centrar en aspectos específicos de esas directivas corporativas que necesitamos tener y que vamos a ir definiendo y que nos vamos a basar en ese framework como tal que ya tenemos. Entonces, ahí van a aparecer esos riesgos empresariales, donde vamos a hacer la identificación y el reconocimiento de esos riesgos corporativos, las directivas y cumplimientos, donde esa conversión de esos diferentes riesgos en instrucciones de directivas nos van a permitir adquirir, digamos que esos diferentes requisitos de compliance y a gestionar como tal los diferentes procesos que tenemos, garantizando, digamos, que el cumplimiento de esas directivas que hemos indicado. Entonces, de acuerdo a ello, vamos a partir de 5 disciplinas a nivel de gobierno, a nivel de la nube. Entonces, hablamos de en materia de administración como tal de costos, que lo mencionamos anteriormente, en materia de base de referencia de seguridad, en materia de coherencia de recursos, en materia de bases de referencias de identidad, teniendo en cuenta la premisa que mencionamos, que la identidad es el perímetro que tenemos ahora, en materia de aceleración y de implementación como tal
de esos diferentes recursos y ahí hablamos de ese modelo de gobierno, ¿sí? Hablamos del modelo operativo, hablamos de quiénes son esos usuarios que tenemos acá, el proceso de generar los requests, ese usuario que es administrador, qué permisos va a tener, cuál es el alcance que va a tener a nivel de las solicitudes que esos usuarios van a hacer y en términos generales ya ese aprovisionamiento que nos va a llevar a la definición de los recursos que tenemos sobre la plataforma de Azure, siguiendo unos lineamientos pues específicos y en búsqueda de alcanzar ese estado final que necesitamos tener. Y de acuerdo a eso, pues nos podemos dar cuenta que vamos y ya hemos ido, digamos que a medida que hemos avanzado y lo que hemos explicado hasta el momento, hemos ido resolviendo cada una de las diferentes preguntas que inicialmente nos hicimos, porque es importante la gobernanza, pues para controlar y tener una organización pues estructurada de los diferentes recursos, porque esos recursos que tengo pues van a apalancar los diferentes servicios y aplicaciones que yo voy a colocar sobre la plataforma, tienen que estar bien estructurados, tienen que estar asegurados, tengo que tener un modelo operativo adecuado para saber quién debe tener los permisos para poder, digamos, de trabajarlo, poder repartir los recursos, hacer las diferentes implementaciones que se asocian a todo el proceso. ¿A quién de nuestra empresa le preocupa como tal los temas de gobierno? Pues en términos generales, pues uno diría que el departamento de TI o a la vicepresidencia o a la gerencia, como usted definía en cada uno de los diferentes departamentos, porque somos los directos responsables y tenemos el know-how a nivel de los temas de, digamos que de TI, pero en términos generales le interesaría a quién, a toda la organización, porque la organización va a consumir esas diferentes aplicaciones que nosotros vamos a colocar sobre esos recursos que tenemos en la nube y necesitamos controlarlos. ¿Cuándo deberíamos de pensar en implementar ese gobierno? Entonces, a medida que tomamos la decisión de irnos a la nube, nos basamos en ese framework y uno de los puntos principales claramente se orienta a los temas de gobierno. Y la otra pregunta que nos hacían también, ¿qué podría pasar si no le implementamos, si no implementamos ese gobierno? Entonces, ¿qué podría pasar? No tenemos un gobierno, empezamos a irnos a la nube, subimos los recursos de manera desorganizada, no estructurada y al final, ¿qué nos va a pasar? Vamos a tener que hacer una reingeniería y tal vez reinstalar, repensar nuevamente esos diferentes recursos que necesitamos tener para tenerlos, digamos que de la manera adecuada y aplicando un gobierno como tal. Como resultado de eso, ¿qué nos debería dar? Deberíamos de tener un documento de gobierno que me dé las definiciones puntuales y claras de cómo yo despliego una máquina, por ejemplo, en Azure, cómo yo despliego unas bases de datos en la nube como tal, quién debería de gobernarlo y cómo, y cuando hablo de ese gobierno, lo estoy mirando desde el punto de vista operativo, de quién debería operarlos, cómo debería operarlas, y todas esas claridades están en nuestro documento de gobierno que también se alinea un poco con el documento de arquitectura de lo que deberíamos de tener en la nube de Azure para nuestro caso. Entonces, en línea con eso, eso nos da pie a revisar un poco esta parte de acá, donde miramos un poco esa estructura que nosotros deberíamos de tener para poder, digamos que trabajar ese gobierno y de manera adecuada. Entonces, fíjense que acá hay una organización. Entonces, uno de los puntos principales claramente del gobierno es la organización. Entonces, acá nos mencionan, vas a tener un tenant principal, donde es el root, donde hablamos de ese management group en términos principales y hacemos una distribución como tal de ellos. Entonces, tenemos nuestro management group en nuestro nivel superior como el root y empezamos a desplegar las diferentes suscripciones. Entonces acá nos está diciendo que cada una de estas diferentes suscripciones va a tener una serie de recursos. Entonces, nuevamente nos devolvemos al gobierno, el gobierno nos dice, es que nosotros vamos a tener dos suscripciones y en cada una de estas diferentes suscripciones vamos a tener distribuidos los recursos, que puede ser producción y puede ser una suscripción de calidad y a su vez los diferentes recursos que tendríamos desplegados. Entonces, si vemos acá más hacia la derecha, nos fijamos Management Group, bajamos a las suscripciones, bajamos a los grupos de recursos y bajamos a los recursos. Entonces ahí estamos viendo una estructura claramente definida que yo debería implementar desde un principio para poder estructurar todos los temas de gobierno y el despliegue como tal de forma estructurada, organizada y definida de cada uno de los diferentes recursos que hacen parte o que forman o que más bien soportan cada una de las diferentes soluciones que nosotros vamos a poder llegar a tener. Entonces, vas a poder determinar, o más bien, ese gobierno implica determinar los requisitos, planes de las diferentes iniciativas y establecer las prioridades estratégicas que necesitamos tener. Entonces, por otro lado, hablamos también, enmarcados con ese gobierno,
planear como tal esa gobernanza o ese gobierno en todos los niveles. Entonces, por eso mencionamos ahí. Entonces, nuestro nivel superior, Management Group, nuestro siguiente nivel, suscripciones, grupos de recursos y recursos finalmente. Entonces, si nos devolvemos un poco y hacemos un recap de lo que decíamos en términos generales, de acuerdo a la definición de gobierno, entonces nos dice que ese gobierno proporciona los mecanismos y procesos para mantener el control de nuestras aplicaciones y nuestros recursos sobre la plataforma de Azure. Entonces, es una definición súper importante que hemos de tener en cuenta cuando hablamos de esa estructuración. Aquí también podemos hacer mash un poco con el conocimiento y en un caso podemos devolvernos a lo que es módulo 1 y 2, donde miramos todos los temas de definición de lo que son las suscripciones, los management group, que son los grupos de recursos, para, digamos que contextualizar un poco más en caso que lo necesitemos y complementar, digamos que el conocimiento que tenemos y lo que hemos abarcado, digamos que hasta este momento, relacionado específicamente pues con los temas de gobierno y esas definiciones puntuales que hasta acá digamos que hemos venido trabajando y que necesitamos tener en cuenta para poder avanzar en los diferentes puntos adicionales que vamos a estar trabajando.